Es un gusto saludarles y recibirlos nuevamente en este espacio de las entrevistas con expertos. Esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, directamente desde la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. Tenemos la participación de la fundadora y coordinadora de la Maestría en Desarrollo de Proyectos Inclusivos en Artes. Me voy a permitir dar lectura de semblanza y posteriormente iniciaremos con esta entrevista. La profesora Leticia Peñalosa Nicen es licenciada en Educación Dancística con orientación en danza contemporánea y maestra en Administración de Instituciones Educativas con mención honorífica. Cuenta con una sólida preparación dancística, académica y con 30 años de práctica profesional como docente, bailarina, coreógrafa y directora artística, desarrollando su área de interés, la creatividad humana expresada a través de la danza. Desde 1989, se desempeña como docente de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. En el año 2003 funda el proyecto de danza para grupos con habilidades mixtas, proyecto artístico educativo con el que ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Y a partir del 2017 inicia el diseño de implementación de la Maestría en Desarrollos de Proyectos Inclusivos en Artes, de la cual acaba de egresar en julio de este año la primera generación. Maestra, le damos la más cordial bienvenida y agradezco haya aceptado esta invitación. Bienvenida. Ay, gracias a ti, Alejandro. Bien, maestra. Estamos realizando la primera jornada de académica de encuentros dancísticos inclusivos en el Instituto de Artes y de alguna manera estamos poniendo sobre la mesa todos estos contextos académicos en torno al tema de la inclusión. Por favor, ¿podría platicarnos cómo surge la inquietud de desarrollar una propuesta para justamente crear la primer maestría en desarrollo de proyectos inclusivos en artes? Sí, muchas gracias. Bueno, voy a empezar un poco con los antecedentes previos, porque sí tiene, digamos, como una gran historia previa antes de la maestría. Es decir, esta maestría no surge de la nada, sino surge a partir de una serie de necesidades y una serie de circunstancias que fueron dando pie a que este momento surgiera. Entonces, bueno, me voy a ir un poco lejos. La Escuela Nacional de Danza, pues es una escuela que se dedica a la formación de maestros de danza, de docentes en danza. Y bueno, ha tenido varios cambios en sus planes de estudio y uno de los últimos cambios fue cuando empezó, digamos, ya formalmente, porque había habido licenciatura, luego medio superior, luego otra vez así. Entonces, en las últimas implementaciones de los planes de estudio, al final hay una serie de prácticas de los alumnos en la que dan clases a diversos grupos. Y bueno, aquí hubo un momento porque los alumnos estaban con una formación pues con una visión de docentes de danza, pero esta danza estaba como muy enfocada hacia el ámbito formal, ¿no? A formar bailarines o a formar, es decir, que no era una formación de docentes como informal, sino se buscaba profesionalizar, ¿no? Entonces, bueno, los alumnos que estaban en la escuela, pues eran alumnos muy escogidos, su formación era muy estricta, muy rigurosa y muy profesional. Y entonces surge este momento de práctica educativa en el que empiezan a dar clases, pero los grupos a los que ellos se enfrentaban a dar clases no correspondían para nada con su propia formación, es decir, que había un rompimiento total, ¿no? Y como que no había manera de conjuntar lo que se sabía y lo que esperaban con lo que el grupo podía abordar.
¿no? Era como un choque completamente. Varios de esos grupos efectivamente pues no estaban nada contemplados en el plan de estudios, no nada, ¿no? Me estoy refiriendo a que daban clases a lo mejor en asilos, a lo mejor en casas hogar, en centros de rehabilitación o escuelas de educación especial, en fin, ¿no? Entonces, no, los alumnos no tenían las herramientas realmente de abordar estos grupos. Y bueno, coincidentemente a mí me tocó, me pusieron o estaba ahí de asesora de estos alumnos, ¿no? Y era así como, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Ni yo sabía nada, ni ellos tampoco, pero yo sí empecé a notar una necesidad muy importante porque aunque había mucha voluntad y muchas ganas y mucho esfuerzo, los resultados pues no eran buenos. Es decir, eran clases en las que no pasaba nada, en las que los alumnos se perdían, no sé, como que no tenía como pues sí, una buena dirección, una buena preparación, ¿no? Entonces empezó así un como ir y venir de, bueno, a ver, entonces tú pregúntale a su maestro de su escuela, pues cómo le hace, ¿no? No, es que ese maestro no sabe. Entonces empezamos así como, eh, pues un enfrentamiento y una búsqueda de, pues, ¿qué se podía hacer? Porque yo, por ejemplo, los veía afuera, estos mismos alumnos haciendo unas cosas y en la clase nada, ¿no? Entonces era de, o sea, si pueden moverse, ¿por qué en tu clase no, no? O si pueden hacer esto, ¿por qué aquí no? Entonces estaba ahí como roto. Empezó una investigación, pues para saber si, digamos, abordar este tipo de enfoque valía la pena o no, ¿no? Porque también a lo mejor era algo pues que yo pensaba que necesitaban prepararse y que nadie más lo pensara, ¿no? Entonces fue una investigación realmente importante porque se preguntó de todo el plan de estudios a los maestros, maestro, ¿tú abordas este tipo de grupo? Y todos los maestros era, pues no, o sea, eso no entra en mi campo de interés o eh, pues, de lo que estoy enseñando. Entonces, efectivamente, los alumnos no tenían ninguna formación en este sentido. En segundo lugar, eh, alguien que entrevisté, que fue la maestra de prácticas educativas, ella sí me dijo, o sea, sí se necesita porque es un campo de trabajo para los alumnos. O sea, a mí me están pidiendo alumnos para estos grupos y sí es importante abordarlos y sí es importante darles respuesta. Y por último, la última, bueno, hay otra esfera, pero esa es fuera, ahorita te la digo, pero otro punto que a mí me pareció como muy interesante es que yo medio pensaba que ellos estaban ahí, los alumnos, los que estaban dando clase, porque los habían puesto, ¿no? Como que yo decía, bueno, pues pobres porque los pusieron, y no están preparados y no sé, ¿no? Pero cuando hice la entrevista, lo que a mí me llamó mucho, lo que me hizo así cambiar, fue que todos ellos me dijeron que ellos habían escogido esos grupos y que sí querían darles clases a esos grupos porque les gustaba, o sea, era parte del grupo que ellos querían abordar. Entonces, bueno, ya con estas referencias, es que empecé como la investigación de entonces qué se hace en danza, en ese momento a lo mejor un poco con grupos especiales, cómo abordarlos y cómo lograr buenos resultados, ¿no? La otra esfera que te digo que estaba ahí, pero como, digamos, no tan inmersos nosotros, es que mundialmente sí hay un movimiento a favor de la inclusión, ¿no? Entonces esa era otro punto que como que empezó a rodar al mismo tiempo de que esto ya empezó como a cambiar, ¿no? Entonces empecé a averiguar, bueno, qué hacen otras personas en otros lugares del mundo y pues bueno,
igual, se me abrió el panorama muchísimo porque descubrí cosas grandiosas que se están haciendo con grupos diversos, ¿no? La primera, eh, la primera fundamentación que hubo fue ya no pensar en un grupo elitista de danza, sino pensar que la danza es para cualquier cuerpo, para cualquier persona. Esto sí implica para los especialistas de la danza un rompimiento completo, ¿no? Porque cambia la forma de pensar, la forma de ver la danza, la forma de estructurar, la forma de dar clases, o sea, es algo que cambia completamente todo, ¿no? Pero los resultados sí son, por experiencias de otros y ahora ya también nuestras, es que es un enriquecimiento para el arte y no como algunos piensan de que sea un retroceso o que nos va a atorar o que no vamos a lograr lo mismo que hubiéramos logrado si este otro grupo no estuviera, ¿no? Es realmente un crecimiento, pero sí hay que tener, por un lado, la filosofía, la convicción y por otro lado, la preparación, ¿no? Entonces, bueno, en la Escuela Nacional de Danza empezó el proyecto, hasta ahorita es pura danza, de danza para grupos con habilidades mixtas. Fue un proyecto en 3 partes. La primera parte es el taller o la práctica continua, es decir, realmente conocer y vincularnos con lo que en ese momento se designaba como grupos especiales, ¿no? Pues quiénes son, qué hacen, qué necesitan, conocernos, ¿no? Y tener la práctica de danza todo el tiempo, porque es muy difícil hablar de algo y proponer algo cuando no se tiene como la experiencia y la acción y la práctica en sí, ¿no? Sino desde la teoría, pues eso se puede oír bien, pero realmente es la práctica lo que hace que cambien, o sea, que el concepto se viva desde otro lugar. El, el segundo momento, bueno, la segunda parte de este proyecto es la formación docente, tanto para los alumnos de la escuela que quieran o quisieran en ese momento trabajar con grupos con alguna discapacidad o alguna situación de vulnerabilidad y tener otra vez la práctica, pero también el desarrollo desde, digamos, conocer ese grupo, saber qué se hace con ese grupo, poder entrar como parte del equipo de apoyo, porque esto necesita también apoyos, y por último, que puedan ellos diseñar e implementar sus propias propuestas de clases. Y la tercera fase, que es en la que se proyecta todo esto, que es a través pues, de funciones, presentaciones, ponencias, divulgación, que todo eso es importante, tanto para las personas que están bailando y están desarrollando y se están expresando y quieren mostrar lo que están haciendo, como para que la gente vea y aprecie esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el proyecto previo. Con este proyecto, en la parte de formación docente, tuvimos varios cursos en la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México, y también se logró la implementación de 2 diplomados, ¿no? Entonces, ya se tenía como todo este bagaje y, es decir, estábamos preparados, más o menos, bastante bien, pero bueno, siempre hay más. De una de las direcciones de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística, ya que el movimiento de inclusión está tan fuerte a nivel mundial y es un requisito indispensable y que viene incluso en la Constitución y en los acuerdos y en los derechos fundamentales, en los derechos humanos fundamentales,
surge así como la necesidad, pues inminente de, de integrar la inclusión a la educación en general y concretamente a la educación artística, porque la educación artística está vista como algo elitista y algo a lo que no cualquier persona puede acceder, ¿no? Entonces, bueno, con esta experiencia previa, me pidieron, me solicitaron en ese momento el desarrollo de la maestría, y bueno, eso fue lo que detonó, digamos, todo este movimiento. Este, Algo importante también de la maestría, tanto de los diplomados como de la maestría, es que no es un trabajo solitario, es decir, no es un trabajo nada más mío, es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo en el que hemos participado varias personas, cada persona desde su visión. A veces eso es complicado porque pues cada quien tenemos ideas diferentes, pero finalmente pues la idea y el desarrollo, bueno, sí surge a partir de la experiencia con el proyecto que teníamos y este fue como el desarrollo y sí pensando en que se pudiera abordar, abarcar y ayudar a todas las ramas del arte. Entonces, pues esos son los antecedentes. Y vaya que sí son varios antecedentes y que desde luego todas estas inquietudes afortunadamente se lograron concretar en este programa educativo de posgrado. Entrando al tema artístico, como ya lo mencionó maestra, y que justamente esta disciplina de la danza que por su naturaleza y por tradición ha sido un tanto elitista, como usted lo menciona, ¿cuáles fueron los retos a los que se tuvo que afrontar para justamente implementar ya como tal el programa de la maestría y que justamente fuera en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello de Limba donde se ofertara este programa educativo? Sí, ok. Bueno, los retos pues son, mmm, bueno, como cualquier programa educativo, digamos, no es llegar a dar clases y nos vamos, ¿no? Es un sistema complejo, muy, muy complejo, ¿no? Se enfrenta a retos de tipo humano, de tipo organizacional, de tipo financiero, de tipo de apoyo de las autoridades, en fin. Entonces, el proyecto en general, es decir, el realmente pensar en la inclusión en una escuela, en este caso una Escuela Nacional de Danza, tiene muchas implicaciones. Voy a hablar, o sea, de aspecto por aspecto. Por ejemplo, en el aspecto humano, ¿no? Porque la educación artística está consolidada desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, en una estructura tradicionalista, ¿no? En una estructura de que pues así se hace, así es, y no hay de otra. Entonces, desde el tipo de vista humano, romper esos esquemas es muy complejo y es muy complicado. Para un maestro, entender que necesita cambiar algo de su clase es muy difícil de aceptar, aunque sea, por ejemplo, no sé, que entrara un sordo, el simple hecho de que, pues es que yo marco para atrás y síganme, ¿no? Pero el hecho de que te tienes que voltear para hablarle, hay gente que no quiere, ¿no? O sea, si él quiere estar, que él le haga como pueda, ¿no? Y este cambio, o sea, este cambio de, a ver, es tu clase, son tus alumnos, tú tienes que hacer que ellos te entiendan. O sea, es un cambio muy sencillo, pero rompe muchos esquemas.
rompe mucha comodidad y rompe muchas estructuras que no necesariamente estaban bien, pero están muy, muy, muy consolidados. Entonces, o sea, ir rompiendo es complicado. Eh, por otro lado, también la inclusión es muchas cosas, ¿no? Pero sí hay que entender que es una necesidad o una condición, pues como te digo, es mundial, está ya en casi todas las legislaciones de todos los países. No es algo que si quiero o si no quiero, o contigo sí, contigo no. O sea, es un derecho humano y eso también debería de hacer cambios en la estructura y sobre todo en la filosofía educativa de cada una de las escuelas, ¿no? Y justo en las escuelas de arte, en las que siempre se ha dado, en el caso de la danza, por ejemplo, si no tienes estas características físicas, ¿no? Incluso a veces hasta sobrepeso o maestro, no entras, ¿no? Y entonces de repente decir, no, sí entra, ¿no? Y además no decirlo como, y es su problema, sino es nuestro alumno y como cualquier otro alumno tiene que salir adelante, ¿no? Entonces son cambios muy complejos. La aceptación de este cambio eh, no es sencilla y por eso es tan importante, por ejemplo, este proyecto que haces tú de sensibilizar, es tan importante preparar y entonces recibir lo que venga, ¿no? Porque como maestro sí implica un desarrollo completamente diferente, digamos, de que pues aquí está mi clase escrita y eso es lo que voy a hacer. A, a ver, pues yo tenía aquí mi clase escrita, pero hoy tengo que y diseñar esto y hacer esto. Es eh, hacer que todo gire diferente. Y yo, para mí, como maestro, es un reto increíble, ¿no? Es un reto formidable, pero no toda la gente tiene que coincidir conmigo y por eso esta resistencia, ¿no? Eh, y bueno, que debe de ser, ese es otro de los retos, que debe ser institucional, o sea, no es que a mí se me ocurrió y entonces pues yo soy la loquita que está haciendo su clase en el salón de allá. Esto debe de ser de todos y todos es algo también muy complejo. Es desde arriba de la dirección, el personal administrativo, todos los maestros, todos los alumnos, todos los padres de familia, todos tienen que estar en este sentido, ¿no? Porque sí me ha tocado, bueno, por ejemplo, en la escuela de mi hijo, en una que estuvo, unos papás que no tienen nada que ver y este niño no tiene ningún problema, pero el niño distraído, ¿no? Fueron papás a la dirección a decir que ese niño no podía estar en la escuela porque era muy distraído y entonces distraía a todos y que iba a atrasar a todo el grupo y efectivamente al año siguiente el niño ya no está, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ser una idea pues realmente de sociedad en la que todos estamos aprendiendo y todos estamos descubriendo pues cómo se puede hacer, ¿no? Cómo hacerlo viable, cómo hacerlo disfrutable además, o sea, que sea un proceso en el que todos estemos aprendiendo de todos, disfrutando de todos y saber que es un proceso que se está desarrollando apenas, ¿no? Entonces eso va a cambiar muchas cosas. Retos también, pues sí implica cambios de estructura, de infraestructura,
hay que tener las condiciones para cuando vengan personas con discapacidad, es decir, si necesitan material didáctico, por ejemplo, si son ciegos, bueno, ¿por dónde van a entrar? Es desde afuera, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Vienen en coche? ¿Quién los trae? ¿Cómo van a llegar a mi escuela? O sea, todas esas cosas hay que estarlas como pensando, ¿cómo se resuelve? En la escuela, si traen su coche, ¿dónde se estacionan? ¿Dónde se bajan? ¿Por dónde está la rampa? ¿Por dónde se suben? Si les toca el salón de arriba, ¿cómo se van a subir o no se van a subir? Entonces las clases son abajo. Si hay libros, si están en braille o si es el audiolibro, si son sordos, ¿cómo le hacemos? O sea, él cómo me va a entender, va a haber un intérprete de lengua de señas o ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, hay que ir resolviendo cosa por cosa. Tampoco el maestro es que tenga que saber lengua de señas y braille y todo. O sea, esa es la complejidad que tiene que dar apoyo la institución, ¿no? Y además ir desarrollando como las soluciones específicas a los problemas específicos y no hacer como que, ay, pues no vi, ¿no? Sino, a ver, ¿qué hago? ¿No? A ver, a él le voy a explicar antes porque ya sé que no me oye, entonces le voy a escribir la clase y entonces él ya va a saber qué está pasando, aunque no me escuche, ¿no? Es así, ir pensando como soluciones con lo que yo puedo dar y con lo que la otra persona necesita, ¿no? Y bueno, otro reto que tiene que ver también con todo esto, pues es los recursos que siempre cuestan. Siempre hay una resistencia de que, ay, pues es que no hay, no hay, no hay. Pues si no hay, no se puede, o sea, si no se capacita a los maestros, si no hay recurso para capacitar a los maestros, pues entonces ellos cómo van a poder, cómo van a querer, cómo se les va a enamorar, ¿no? Si no hay la rampa, pues cómo va a entrar, ¿no? Entonces, no es nada más de decir, es de acción, es de hacer. Hay que invertir, sí, sí hay que invertir, ¿no? Pero pues esta es una necesidad mundial y sí es algo que hay que abordar, sí es algo en lo que hay que pues desembolsar recursos. Los maestros cuestan, sí hay que pagarles a los maestros, no es algo por caridad o porque yo soy buena gente o porque nada, ¿no? Es un derecho y como derecho todos tenemos derecho a una buena educación, a una educación digna y a una educación inclusiva, ¿no? Entonces, pues todos estos aspectos que siguen siendo retos. O sea, no creas que ya pasaron, ahí están. Sí, efectivamente, los retos nunca acaban y justamente son los que nos hacen medir estas propuestas, qué tanto vamos avanzando y qué tanto vamos siendo mejores en nuestros objetivos que tenemos. Maestra, regresando al tema de la maestría, si bien hablábamos de que ya salió la primera generación que ingresó en el 2018 y concluyó en julio del 2020, a la población en general, a la comunidad universitaria que nos está visualizando, ¿qué podría usted decirles para motivarlos, invitarlos a que si alguien está pensando en estudiar un posgrado, ¿por qué no hacerlo justamente en este tema de la inclusión? Sí. Ok. Bueno, yo bueno, alguien que está, digamos, en ejercicio profesional o en formación profesional o esto, eh, para mí, esto voy a hablar personal, pero yo creo que va a ir como abriendo el panorama a las personas. El tema de la inclusión a veces es como desconocido y a veces se siente como lejano, ¿no? Algo que para mí ha sido impresionante eh, es esto de la vigencia de, del tema, ¿no? Es un tema que de repente está y nos está superando, ¿no?
Entonces, así como hace muchos años, por ejemplo, estaban, este ejemplo me ha tocado varias veces, estaban los ecologistas, por ejemplo, diciendo, no, es que el calentamiento y la contaminación y no sé qué, ¿no? Y la gente no tenía conciencia de muchas cosas, ¿no? De el plástico y todo esto, y se generó basura, y bueno, pues se hizo un desastre, ¿no? Ahora no se puede dejar de pensar en nada que no sea sustentable. O sea, las escuelas tienen que buscar de qué manera ser sustentables. Si alguien construye un edificio, tiene que ser sustentable. Si pongo un foco, ya no puede ser de luz no sé qué, tiene que ser de luz ahorradora. Hay otra conciencia generada por una nueva necesidad, ¿no? El tema de la inclusión es el mismo, es el mismo. Ha habido inclusión y procesos de inclusión desde hace mucho tiempo, ¿no? Uno de los videos que pongo yo mucho en las clases es, por ejemplo, el maratón donde corrió la primera mujer y que están los organizadores que la quieren sacar, pero así, empujándola, ¿no? Y se ponen alrededor de ellos los hombres que venían con ella corriendo y ya se sigue corriendo y completa el maratón. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha... que la inclusión es un tema que se da desde eso, ¿no? Desde el tema de género, el tema de la inclusión racial, el tema de, sí, de género en todos sentidos, así de que tú no por esto, tú no por lo otro, tú no porque estás muy grande, tú no porque, no sé, eh, eh, de identidad, de tema de socioeconómico, tema de físico, de constitución física, de bueno, todo, ¿no? Y ya llegó el momento en el que ya no puede haber esto, o sea, ya no está la escuela de niños y la escuela de niñas, bueno, sí está, pero bueno, la escuela tiene que estarse pensando ya desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, esta maestría en este sentido es, es esa visión, es esa visión, no necesariamente, es decir, está abordando un problema súper complejo de inclusión de dos mundos completamente que, que no se han conectado, que no saben todavía convivir, que están empezando. Y para mí es algo maravilloso porque son unos retos increíbles. O sea, cómo fusionar estas visiones, cómo fusionar las ideologías, la forma de ser, es algo muy complejo. Y yo creo que si una persona realmente puede resolver esta complejidad, es una persona preparada para superar cualquier conflicto de cualquier índole en cualquier institución. Es decir, esa habilidad que están desarrollando, que desarrollaron ustedes, los alumnos de la primera generación de la maestría, es una habilidad increíble. O sea, bueno, voy a hablar de los alumnos, pero incluido aquí el maestro Alejandro, es una habilidad de diseñar, de pensar, de analizar el problema, de proponer soluciones, de encontrar además el cómo lo hago, ¿no? De dónde saco el dinero y a quién tengo que involucrar. Es decir, es una cosa mucho más compleja que llegar por ejemplo, dar mi clase, ¿no? Es una, aunque sea llegar y dar mi clase, es una clase desde otra complejidad, ¿no? Porque estoy pensando en todos los alumnos, estoy pensando de dónde saco esto, de dónde investigo esto, qué me va a apoyar, si solicito tal cosa porque necesito esto, si no. Entonces, es desarrollar ese tipo de habilidades de diseñador para hacer propuestas efectivas, además propuestas congruentes con la realidad
y propuestas que desarrollen cosas más allá de uno mismo, es decir, que involucren la parte social, que involucren la parte, pues sí, de conciencia social, ¿no? Que yo creo que es también indispensable en la parte educativa, no pensar solo en mí, sino pensar en todo este desarrollo social y afectivo y todo, el desarrollo humano. Sí, maestra, efectivamente tiene razón. Perdón, voy a ser nuevamente insistente. Sí, ¿Podría mencionar a a la comunidad universitaria, al público en general, redes sociales, sitio oficial, dónde pueden tener información? Y si nos podría adelantar un poquitito sobre la convocatoria para la segunda generación, por favor, maestra. sí, claro que sí. Eh, bueno, está de la Escuela Nacional de Danza, este, está en una página web que se despliega a partir del Instituto Nacional de Bellas Artes, luego la Subdirección General de Educación e Investigación Artística, y ahí vienen pues todos los datos de la escuela. Por otro lado, bueno, respecto a lo de danza para grupos con habilidades mixtas, bueno, está en desarrollo una página, pero que creo que así se va a llamar, danza para grupos con habilidades mixtas, o sí, danza habilidades mixtas, y también de danza para grupos con habilidades mixtas hay un grupo de Facebook, entonces por si quieren ver eso. Y de la segunda generación, a partir de la primera generación, estamos haciendo ahorita la revisión del plan de estudios para ver, pues, qué se puede mejorar, bueno, qué estuvo muy bien, qué, y bueno, y qué mejorar en general, ¿no? Entonces, estamos en este proceso de revisión, pero la idea aproximada es que se van a generar ciertos ajustes del plan de estudios actual, pero la idea general es que a principios del año 2021 saldría la convocatoria para la selección de aspirantes y en esta segunda generación va a haber, a diferencia de la primera, un pequeño curso de selección y empezaría ya la maestría en sí en agosto de 2021. Ese es así como en muy general lo que está planeado. Ah, y otra cosa importante es que estamos pensando, ojalá que se pueda, pero bueno, si no, no pasa nada, que sea por muchas cosas, pero en consideración de lo que está pasando, del COVID y todo esto, que sea mayoritariamente en línea, ¿no? Entonces, uno de los cambios que va a haber en relación de la primera generación. Maestra, Sí, tenemos que dar cierre a esta entrevista. Ya están ahí los datos. Va a aparecer aquí en la pantalla la información que mencionó la maestra. No me resta más que agradecerle, maestra, la disposición, que comparta las experiencias y que justamente en esta jornada de encuentros académicos, creo que es un buen momento para que la maestría se posicione, los compañeros profesores, los alumnos que están en formación, pues se den la oportunidad de por lo menos analizar el programa educativo, las asignaturas en que consiste, y nuevamente agradecerle muchísimo que haya sumado en esta entrevista. ay, pues muchas gracias a ti, felicidades de este encuentro y bueno, cualquier cosa, pues yo estoy a la orden. Muchas gracias. Al contrario, gracias, maestra. Y ustedes continúen, ya saben, manden sus comentarios, hagan sus preguntas, reflexiones en este mismo espacio. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión.